Bien, señores, bienvenidos todos, todas. El día de hoy nosotros estaremos hablando del capítulo 3 de CCNA 1, titulado Protocolos de Comunicaciones de Red. Este capítulo lo estaremos detallando desde la currícula de Cisco. Bien, siendo así, comencemos. Este capítulo data información con respecto a la comunicación, las comunicaciones y los aspectos básicos de esas comunicaciones a nivel digital y ejemplifica con, obviamente, ejemplos, valga la redundancia, que nosotros podamos entender la comunicación humana. En la comunicación humana, pues, existen elementos importantes, un mensaje, existe una señal que va de un extremo a otro y existe un medio para la transmisión de esa señal. En el caso de la comunicación informática, es igual. Un dispositivo, una PC o un host genera un mensaje. Hay un medio en la cual ese mensaje es transmitido, es una vía de comunicación para poder llegar de un origen a un destino. Continuamos. Recordemos que en la comunicación existe, como en este ejemplo, un origen, que es la persona que transmite la información, y un destino, que es la persona que recibe la información. Y que para que pueda llegar dicha información de un origen a un destino, debe haber un medio. Y que los medios pueden ser inalámbricos, pueden ser alámbricos o pueden ser ópticos. Este es un ejemplo de la comunicación transmitida desde un dispositivo a otro. Tenemos un host origen, un host destino y un medio de comunicación. Continuamos. Pasando al siguiente slide, nosotros tenemos un ejemplo de comunicación como el sistema postal. En el sistema postal tenemos un emisor, bien, tenemos un receptor, un mensaje y medio. Por ejemplo, tenemos la información que va colocada en la ubicación destino, la información origen, el indicador de inicio de mensaje, el destino dirigido, están los datos o la información enviada, tenemos la información del emisor y lo que en informática se llamaría un fin de trama. O sea que una carta dirigida a una persona lleva el mismo formato que el campo de la trama. Los campos de la trama son delimitador de origen, destino, mensaje, identificador del destino, campo de datos, campo del emisor y un delimitador de fin de trama. O sea, que tenemos estos campos. El primer campo es la dirección física del hardware. Obviamente, la información se genera en una PC. Y el primer campo que se identifica es la dirección MAC, destino. Luego va la dirección MAC, origen.
porque la dirección MAC es lo primero, obviamente, que se coloca en un mensaje. Luego va un delimitador de inicio del mensaje. Luego va identificado a quién va dirigido ese mensaje a nivel de capa 3. Y luego quién lo está enviando. El siguiente campo es el campo de los datos, que es la información que va. Y luego, por último, hay un delimitador de fin de trama, que delimita que el mensaje ha terminado. Démosle a siguiente. Ahora bien, toda comunicación debe tener métodos para comunicarse, en muchos sentidos, porque si no existe un método de acceso, un método de control del flujo y de igual manera un tiempo de respuesta, la comunicación no existiría. Estos métodos son partes esenciales de una comunicación. Obvio, los mensajes siempre podemos determinar que van dirigidos, como en este caso, a un solo dispositivo o a una persona, y a esto lo conocemos como unicast o mensaje de unidifusión. Si la información va a más de un individuo, se conoce como multicast o multidifusión, porque va dirigido a más de uno, pero no a todos. Pero cuando la información va a todos, esta información se conoce como multicast o difusión, transmisión, que son parte de los sinónimos especificados a este tipo de conceptos. Lo que podríamos ejemplificar desde una PC de la misma manera. Un mensaje dirigido a un solo dispositivo sería un unicast. Un mensaje dirigido a más de un dispositivo sería un multicast. Y un mensaje dirigido a todo el segmento de la red sería un broadcast. Démosle a siguiente. Claro, la comunicación y la interacción entre la misma intervienen más bien los protocolos. Y esos protocolos pertenecen siempre a un conjunto, una pila de protocolos que está agrupada como pila de protocolo TCP/IP. El modelo de referencia TCP/IP es el modelo, como su nombre lo indica, el modelo referencia para conexión a Internet. La Internet está basado en el modelo TCP/IP, que es el modelo previo al modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de referencia para solución de problemas, mientras que el modelo OSI es el modelo para la conexión a Internet. Vamos a darle a siguiente. El desarrollo de este modelo TCP/IP fue incrementando con el pasar del tiempo y con la creación de nuevos protocolos, el surgimiento de nuevas tecnologías y de nuevas tendencias tecnológicas, como la creación de la arroba, del protocolo para correo electrónico, la creación de los correos como tal, el desarrollo per se del protocolo mismo TCP/IP y la creación de nuevos protocolos que iban permitiendo el aumento del uso de la Internet y de nuevos protocolos, específicamente de implementaciones en la Internet, como desarrollo del protocolo TCP/IP mismo. Continuamos. Los mensajes, cuando son transmitidos desde un dispositivo origen, llevan un proceso
se generan en la capa más superior de los diferentes modelos, en la capa de aplicación, e inician un proceso de encapsulación. Nosotros enviamos una página web, pero esa página web es enviada en un campo llamado campo de datos. Ese campo de datos es entregado a capa 4, porque los campos de datos lo manejan la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI o 4 de TCP/IP. Cuando se le entregan a capa 4, esta capa le agrega un campo llamado segmento. Y ese segmento le agrega los números de puertos necesarios, tanto origen como destino, para que ese mensaje llegue al lugar al que fue enviado. Esta capa, en la misma PC donde fue generada, se le entrega a capa 3. Y la capa 3 le adiciona lo que es toda la información que tienen que ver con IP. Dirección IP origen, dirección IP destino, máscara de subred, la ruta hacia donde va dirigida, etc. Esta capa 3 le entrega a capa 2 y la capa 2 se encarga del proceso de tramificarla. O sea que convertir esa información, que son paquetes, en tramas, que es lo que maneja la capa 2, para ella entonces transformarla en impulsos eléctricos o dígitos binarios que puedan viajar a través del medio. Al llegar a su destino, esa información se desencapsula, o sea, hace el proceso inverso de la encapsulación para poder llegar a la capa de aplicación, que es donde el usuario destino va a poder observar la información que le fue enviada. Démosle al siguiente. Cuando la información llega a capa 1 del modelo OSI o del TCP/IP, comienzan a trabajar los diferentes estándares de interconexiones abiertas. Esto hace referencia a las empresas, las instituciones o las compañías que se encargan de lo que es la estructura del Internet. Por ejemplo, está la IEEE, que es una institución que se encarga de los estándares de cableado. Toda lo que es la parte eléctrica y electrónica se encarga la IEEE o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La organización IANA, que trabaja en conjunto con la ICANN, son las organizaciones que se encargan de las asignaciones de nombres de dominios o de direccionamiento IP a todo lo que tiene que ver con la Internet. O sea que cada una de estas instituciones tiene un impacto directo y significativo en lo que es el desarrollo de la Internet. ¿Por qué? Vemos la siguiente. Existe una estructura en lo que es la Internet. Esa estructura está representada de esta manera. Existe una organización llamada Sociedad de Internet, que son los que se encargan de todo el proceso de la organización del Internet mismo, dividido o formado por diferentes instituciones que se encargan cada una de hacer que funcione una parte de la Internet. Hay un Consejo de Arquitectura de la Internet o el IAB, pero que esta está conformada por una institución llamada IETF y otra IRTF. Una que se encarga como grupo de trabajo de ingeniero de Internet y otra que es el grupo de trabajo de investigación de Internet. Cada una de estas instituciones tiene funciones para el desarrollo y el buen uso de la infraestructura de la Internet. Ahora bien, dentro de cada una de ellas existe,
no de cada una. Existe una organización que es la IANA, que está trabajando en conjunto con la ICANN, que son las instituciones, como dije, que se encargan de la asignación del direccionamiento IP, todo lo que tiene que ver con los nombres de dominio y la asignación de número de puertos. Estas dos instituciones se encargan de todo lo que tiene que ver con números con respecto a la comunicación. Continuando con nuestro recorrido, ahora vamos a verificar, a constatar la comparación entre lo que son los dos modelos de referencia, que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ciertamente cabe destacar que el modelo OSI salió del modelo TCP/IP, donde la capa 1 del modelo TCP/IP se transformó o fue dividida en dos capas, siendo la capa de acceso a la red dividida y creando para fines de solución de problemas de esta capa la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI. La capa de aplicación, que es la capa 4 de TCP/IP para fines de las conexiones a Internet, fue segmentada en tres y se crearon la capa de aplicación, de presentación y de sesión del modelo OSI para que cumplan funciones específicas y poder determinar mejor los problemas. Si las capas son más segmentadas, existe más posibilidad de nosotros poder analizar los diferentes problemas y así solucionarlo. Démosle a siguiente. En este sentido, hablaremos de lo que es el modelo de referencia OSI como tal y las diferentes funciones de las capas. La capa de aplicación, previamente habíamos mencionado que es la capa que se encarga de las aplicaciones que brindan un servicio a la red. Esta es la capa más cercana al usuario y a la que tiene el mayor impacto en el usuario, porque es desde donde tú envías o donde recibe la información que es procesada en todas las capas del modelo OSI. Mientras que la capa de presentación es la capa que se encarga de proporcionar las presentaciones comunes para que el usuario pueda interpretar la información que le es enviada. La capa de sesión, capa 5, es la capa que proporciona los servicios a la capa de presentación y también de transporte. Esta es la que se encarga de lo que es el control del flujo de los diálogos y administrar los intercambios de las informaciones que viajan a través del medio. La capa de transporte es la capa que se encarga de lo que es el proceso de segmentación, la transferencia y reensamblaje de los datos de la comunicación que se envía de un extremo a otro. Esta es la capa que inicia, mantiene, establece, administra y termina el proceso entre un dispositivo y otro para fines del transporte de la información. La capa 3, habíamos mencionado que es la capa que proporciona los servicios de intercambio entre los dispositivos de red de un origen a un destino. Aparte de que esta capa tiene la función del proceso de enrutamiento, o sea, la búsqueda de la mejor ruta para poder llegar a un destino. Esta capa es la que maneja el direccionamiento IP. La capa 4 maneja el direccionamiento de número de puertos. En la capa 2 es la capa que proporciona enlace extremo a extremo y los métodos de intercambio de tramas. O sea, según la velocidad a la cual está conectada cada uno de los dispositivos, el método de comunicación o de tramificación podría variar. Esta es la capa que hace la interacción entre las capas superiores que manejan elementos lógicos
con la capa física que transforma esa información que es enviada desde un correo electrónico, desde nuestra PC, en corriente, en impulsos eléctricos para que sean entendidos y transmitidos a través del medio. Esta capa es la que se encarga del direccionamiento basado en MAC-Adre. A esta capa pertenece el equipo switch, los access points y todos los dispositivos que tomen decisiones basadas en MAC-Adre. Los dispositivos que toman decisiones basadas en direccionamiento lógico o IP son los dispositivos de capa 3, como el router. En la capa física, aquí están todos los dispositivos mecánicos, los elementos eléctricos, electrónicos, la parte interactiva, la parte física, la parte de interacción eléctrica, todos los cables, los conectores, toda la parte física que interviene en el proceso de la comunicación pertenece a capa física. Sin más, continuamos. Cuando un mensaje es enviado, hay un proceso, ¿ok? Y este proceso, obviamente, puede ser el proceso de la segmentación, que es la división de esa información o de ese dato en diferentes pedacitos, en diferentes segmentos. Toma un mensaje, unos datos que son grandotes, enormes, y los separa, los segmenta, los divide en diferentes partes. Ahora, esa segmentación es lo que permite el proceso de multiplexión. La multiplexión es el proceso que nos permite nosotros manejar diferentes mensajes en un mismo medio compartido. O sea, ese proceso de multiplexión es que nos permite a nosotros utilizar simultáneamente un video en nuestra PC, pero estar cogiendo una llamada por Skype, utilizar WhatsApp Web, pero a la vez tener una película en YouTube abierta y que todo funcione de manera correcta, porque cada uno de los segmentos se pueden multiplexar, o sea, pueden coexistir o viajar en un mismo medio compartido. Continuamos. O sea, que este sería un ejemplo de lo que es la segmentación y también la coexistencia de diferentes tipos de mensaje en un mismo medio compartido, o sea, la multiplexión. Recordemos que el proceso de encapsulación es dato, segmento, paquete, tramas y bits en sus diferentes capas del modelo de referencia que estemos utilizando. Continuando y teniendo como referencia las direcciones, podemos decir que la dirección origen siempre será el primer campo y luego la dirección origen. Perdón, la destino es la primera, luego la origen. Eso es tanto en lo que es MAC-Adre de un dispositivo como la dirección IP, que tiene dirección origen, la red, y también dirección destino. Dándole continuidad, podemos observar que este capítulo tiene muchas informaciones pues importantes. Ok, continuamos. Es importante destacar de igual manera que deben aprenderse los protocolos de las diferentes capas, parte de ellos, y también cuáles son las funciones de ellos. ¿Ok? Si le damos a siguiente, podemos observar que este es el final del capítulo 3.
Así que a estudiar, nos vemos en clase.